Ok, y buenas noches. El siguiente video es para realizar la representación del conocimiento. Eh, este video lo vamos a realizar con mi compañera María Paula Cruz y mi persona Henry Barrera. Bueno, vamos a empezar por las redes semánticas. Una red semántica es una forma de representación de conocimiento lingüístico en las que los conceptos y sus interrelaciones se representan mediante un grafo. En este caso, en caso de que no existan ciclos, estas redes pueden ser visualizadas como árboles. Las redes semánticas son usadas, entre otras cosas, para representar mapas conceptuales y mentales. Eh, en una red semántica, los elementos semánticos se representan por nodos. La red semántica consiste en representar el conocimiento mediante nodos que representan conceptos y enlaces que representan relaciones entre esos conceptos. El funcionamiento de las redes semánticas se basa en el concepto de nodos y enlaces para organizar el conocimiento de manera estructurada. Estos son algunos ejemplos. El objetivo de las redes semánticas es desarrollar una infraestructura para generar datos que las computadoras pueden entender, de tal forma que pueden ser compartidos y procesados no solo por personas, sino también por herramientas automatizadas. Existen dos formas posibles de representar una red semántica. Una es un grafo. Este concepto pertenece a las ciencias de la computación y las matemáticas, y se trata de un conjunto de elementos denominados nodos o vértices que se conectan a través de enlaces conocidos como arcos o aristas, gracias a las cuales es posible entablar relaciones binarias entre dichos objetos. Y la otra es un árbol. Cuando una red semántica no representa un ciclo, entonces es posible utilizar un árbol, que es un grafo en el que cualquier par de vértices debe estar conectado por un solo camino. Bueno, en el algoritmo de inferencia, no existe un algoritmo único para inferir conocimiento en redes semánticas. La inferencia se puede realizar utilizando técnicas de búsqueda o algoritmos específicos para razonamiento en redes semánticas. La ventaja es que son fáciles de entender y visualizar, permiten representar relaciones complejas entre conceptos y son útiles para representar conocimiento incompleto. Y la desventaja es que pueden volverse complejas a medida que aumenta la cantidad de conceptos y relaciones. Pueden requerir un procesamiento computacionalmente costoso y pueden tener dificultades para manejar incertidumbre. Ahora seguimos con la lógica de predicados. La lógica de predicados consiste en utilizar lógica formal para representar conocimientos mediante predicados, variables o cuantificadores. El funcionamiento de la lógica de predicados se basa en reglas de inferencia lógica y en el uso de cuantificadores para representar relaciones y propiedades. El algoritmo de inferencia. El algoritmo más común para inferir conocimiento en lógica de predicados es la resolución, que busca pruebas lógicas para inferir nuevas proposiciones a partir de las existentes. Las ventajas es que permite un razonamiento lógico riguroso, es ampliamente utilizado en la inteligencia artificial y tiene una base matemática sólida. Y las ventajas es que puede ser complejo y difícil de entender, requiere una formalización precisa de conocimiento y puede ser computacionalmente costoso para problemas complejos. Ok, vamos a comenzar con la explicación de los frames, o bueno, en español los marcos. Eh, ¿En qué consiste? Pues bueno, los marcos consisten en representar el conocimiento mediante estructuras de marcos que contienen slots. ¿Qué son los slots? Son unos espacios que nos sirven para almacenar información sobre los objetos o conceptos. ¿Cuál es su funcionamiento? Los marcos se organizan jerárquicamente y pueden tener atributos, relaciones y métodos que describen las características y comportamientos de los objetos o conceptos. Sus características son la precisión, ya que los objetos, las relaciones entre ellos y sus propiedades se describen de forma precisa. En ausencia de evidencia contraria, pues se van a usar valores por omisión. Otra de estas características es la activación dinámica de procesos, ya que es posible adjuntar procedimientos a un frame o a alguno de sus componentes de forma que se llamen y se ejecuten automáticamente. Tras la comprobación de cambio,
de alguna propiedad o valor. Otra de estas características es la herencia por defecto, no monotónica. Los marcos están conceptualmente relacionados y permiten que los atributos de los objetos sean heredados de otros objetos predecesores en la jerarquía. Eh, en la parte del algoritmo de inferencia, no existe o no hay un algoritmo específico asociado a los frames, ya que la inferencia se realiza accediendo y combinando la información almacenada en los slots del marco, o sea, en los espacios del marco. Las ventajas es que permiten representar el conocimiento de manera estructurada y modular. Son un poco más útiles para representar información contextual y pueden manejar excepciones de manera flexible. Por otro lado, las desventajas que tiene es que pueden ser menos expresivos, ya que para representar relaciones complejas pueden tener distintas dificultades para manejar este conocimiento incierto o ambiguo y pueden requerir una definición precisa de los marcos. Por otra parte, tenemos el sistema basado en reglas o las reglas de reproducción. Eh, este consiste mediante la aplicación de reglas, comparar resultados y aplicar las nuevas reglas basadas en situación modificada. También pueden trabajar por inferencia lógica dirigida, bien sea empezando con una evidencia inicial en una determinada situación y dirigiéndose hacia la obtención de una solución, o bien con una hipótesis sobre las posibles soluciones y volviendo hacia atrás para encontrar una evidencia existente que apoye esta hipótesis en particular. Bueno, en el funcionamiento vemos que los sistemas basados en reglas aplican las reglas condicionales para inferir nuevas conclusiones o acciones a partir de un conjunto de hechos o condiciones iniciales. Bueno, el algoritmo de inferencia bueno, el algoritmo más común para inferir conocimiento en sistemas basados en reglas es el de encadenamiento hacia adelante o hacia atrás, que aplica reglas secuencialmente o busca retroceder desde las metas para encontrar las reglas aplicables. Las ventajas es que son más fáciles de entender y representar, permiten representar un conocimiento experto de manera natural y pueden ofrecer explicaciones detalladas de su razonamiento. Pero por otro lado, las desventajas es que pueden volverse un poco complejos y difíciles de mantener a medida que aumenta la cantidad de reglas. Pueden tener varias dificultades para manejar el conocimiento incierto o contradictorio y pueden no ser eficientes para problemas a un gran número de reglas. La conclusión es que las reglas de producción son de gran ayuda con respecto a los avances de la inteligencia artificial, puesto que pareciera que el comportamiento humano funcionara o se ejecutara con una serie de reglas, partiendo de que las reglas de producción asemejan el proceso de la memoria humana. Entonces, dichas pruebas hacen uso de un motor de inferencia con el fin de extraer unas conclusiones a partir de hechos generales o particulares. Por último, tenemos árboles de decisión. Un árbol de decisión es un algoritmo de aprendizaje supervisado no paramétrico, que se utiliza tanto para tareas de clasificación, de regresión, como de regresión. Tiene una estructura de árbol jerárquica que consta de un nodo raíz, ramas, nodos internos y nodos hoja. Consiste en representar el conocimiento mediante estructuras de árbol que tiene nodos de decisión y hojas de resultados. El funcionamiento de los árboles de decisión utiliza una serie de preguntas condicionales para llegar a una conclusión o decisión final. Un árbol de decisión tiene una estructura similar a un diagrama de flujo donde un nodo interno representa una característica o atributo. La rama representa una regla de decisión y cada nodo u hoja representa el resultado. El nodo superior es un árbol de decisión. De un árbol de decisión se conoce como nodo raíz. Bueno, el algoritmo de inferencia, los algoritmos de construcción de árboles de decisión, como el algoritmo ID3 o el algoritmo C4.5,
se utilizan para inferir conocimiento a partir de un conjunto de datos de entrenamiento. Las ventajas que tienen estos algoritmos es que son fáciles de interpretar y visualizar, pueden manejar datos mixtos, sean numéricos o categóricos, son útiles para el aprendizaje automático supervisado y pueden ofrecer reglas de decisión claras. Estos algoritmos son fáciles de construir, interpretar y visualizar. También seleccionan las variables más importantes y en su creación no siempre se hace uso de todos los predictores. En caso de que falten datos, no podremos recorrer el árbol hasta un nuevo terminal, pero sí podemos hacer predicciones promediando las hojas del subárbol que alcancemos. También permite las relaciones no lineales entre las variables explicativas y la variable dependiente. Y por último, no podemos servir de ellos para categorizar variables numéricas. Y por otro lado, sus desventajas es que pueden ser muy sensibles a cambios pequeños en los datos de entrenamiento, ya que pueden sufrir de sobreajuste si el árbol es demasiado complejo. Y también pueden tener varias dificultades para manejar relaciones no lineales entre variables. No suelen ser muy eficientes en los casos de modelos de regresión para crear estos árboles. Cuando son demasiado complejos pueden conllevar a que no se adapten bien a los nuevos datos y la complejidad resta capacidad de interpretación. Se pueden crear árboles sesgados si una de las clases es más numerosa que otra. Y finalmente, en caso de que pierda la información cuando se utilizan para categorizar, una variable numérica continúa. Y bueno, eso es todo por el video de hoy, por la explicación y por nuestra representación del conocimiento.